Bueno, vamos a cerrar por aquí y pongo en modo presentación. Solamente me dan un OK si lo ven bien en la pantalla, ¿está bien? Profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué la necesidad de poner una teoría para hablar del proceso del envejecimiento? ¿Sí? ¿El envejecimiento qué es? En definitiva, es un proceso intrínseco, progresivo, universal, sujeto a la acción de múltiples factores, ¿sí? Entre los cuales se destaca herencia, raza y sexo. Lo voy a explicar un poquitito más en detalle en las próximas diapositivas, ¿sí? Claramente no envejecemos igual dos personas, dice el dicho que envejecemos desde que nacemos. ¿Y por qué la necesidad de hablar de envejecimiento, digamos, en el pregrado? Porque la verdad que estamos caminando, las sociedades caminan hacia un envejecimiento poblacional. Cada vez más existen personas mayores en nuestras sociedades. Bueno, ahora están como muy visibilizadas con el tema COVID porque han sido las personas que más han sufrido la pandemia, ¿no? Y ustedes, solamente basta con conectarse con las noticias y sobre todo en ciudades muy envejecidas como Buenos Aires, por ejemplo, que es la más envejecida de la nación, ustedes ven que hay muchísimas personas mayores que habitan a veces un distrito. Pero ¿de qué depende, digamos, el proceso de envejecimiento de las personas? El proceso de envejecimiento depende de factores ambientales, no es lo mismo vivir en una ciudad con posibilidades que vivir, no sé, en la Puna Salteña, por ejemplo, de medidas higiénico-sanitarias, higiénico-dietéticas y de factores alimenticios, lógicamente. No es lo mismo haberme adherido durante toda mi vida a dietas saludables, a actividad física, a tener una baja carga de enfermedad, a todo lo contrario, ¿no? A ser diabético, hipertenso, tener un cáncer o el EPOC, por ejemplo. Mis condiciones de envejecimiento naturalmente van a ser distintas según eso. No hay una ley universal, dice, no hay una ley única, y sin duda los factores que inciden en el envejecimiento son multifactoriales y son multiformes. Por eso, la acción y el efecto de envejecer es asincrónico. Asincrónico es decir, dos personas expuestas quizás en la misma ciudad no van a envejecer de la misma manera porque cada uno lleva, yo digo, en la mochila muchas cosas, ¿no? Mis estilos de vida, mi carga genética, mi adherencia a hábitos saludables, bueno, y otras cosas más, los hábitos tóxicos, consumo de alcohol, tabaco, que hacen que una persona envejezca de distintas maneras. Esta diapositiva es un poquitito vieja, solamente cultura general. Bueno, esto para que veamos dónde estamos parados ahora con el envejecimiento. Ustedes ven que los países que están pintados, digamos, de rojo son los países más envejecidos del planeta. El continente europeo, y volviendo al contexto COVID, ustedes han visto cómo ha pegado la pandemia en Italia, Francia y España puntualmente, porque son naciones muy envejecidas, ahí tienen una altísima proporción de personas mayores, casi 20, 22% de su población. Esto es, 1 de cada 5 personas son mayores de 65 años. ¿Sí? Esto fue en el 2006, pero la proyección, esta ya no es tan vieja, sino más una diapositiva medio proyectada, es que fíjense en Argentina y el continente americano en general va a tener para el 2050, esto no es mucho, ustedes dicen, bueno, 2050 es una barbaridad de años, faltan casi 29 años, ¿qué será de nosotros en 29 años? Probablemente muchos de ustedes estén ejerciendo a pleno su profesión y por ahí la necesidad entonces de que existan personas que se dediquen a la asistencia de personas mayores. Fíjense, entonces el continente americano va a tener casi 25%, Argentina entre esos, de personas mayores. Es decir, 1 de cada 4 personas va a ser mayor de 65 años. ¿Sí? Y esto que para muchos es mirado como, bueno, algo amenazante,
dice, wow, 1 de cada 4 personas, entonces, ¿qué será de la población joven? Bueno, la mirada del envejecimiento tiene muchas miradas, ¿no? La mirada de la salud, la mirada de la seguridad social, eh, la mirada de la sociedad misma en cuanto a solidaridad, eh, digamos, no es otra cosa que la expresión del desarrollo de los pueblos. Es decir, nosotros decimos que debe ser dejada, no debemos tener la mirada amenazante de esto, decir, bueno, ¿qué pasará con tantas personas mayores en el mundo? Sino cambiar por una mirada de oportunidad. Porque probablemente para nosotros que somos trabajadores de la salud, existan, por ejemplo, muchas posibilidades de trabajo en las personas mayores. Seguimos con la esperanza de vida, esto también tiene sus añitos, pero es interesante ver hoy la esperanza de vida al nacer de un argentino que nace en este momento, tiene la expectativa de vida al nacer, se llama, o esperanza de vida al nacer, de casi 77 años. 77 años, un poquito más si es mujer, casi 3-4 años más si es mujer, 3-4 años menos si es varón. Y también hay diferencias en regiones. Salta tiene, en principio, 2 años menos de esperanza de vida que el resto de que la media nacional, y esto se explica por algunas asimetrías o inequidades sociales que tenemos los norteños por ahí con el centro del país, por ejemplo, ¿sí? Pero la esperanza de vida al nacer de un argentino es 77 años. Pero lo interesante es ver que esa ganancia en años de vida se ha dado en los últimos, yo diría, 60 años. O sea, viejos, perdón, no voy a usar mucho la palabra viejos y lo voy a usar en sentido cariñoso, no peyorativo. Viejos existieron siempre, digamos. Creo que en la Biblia Moisés era una de las personas más añosas que guiaba al pueblo judío, digamos, en la tierra prometida, pero que la población viva tantos años como viven ahora, esa ganancia de años se ha dado recién en los últimos 60 o 70 años en prácticamente todas las naciones. Y fíjense en las pirámides donde como era Argentina en el 2020, que es una pirámide, claramente una pirámide de base ancha, con vértice chiquitito, porque acá están obviamente, menor cantidad de personas, y fijémonos lo que es la pirámide para el 2025, que esto es ya, para los demógrafos 3 años no es nada, y lo que va a ser para el 2050, que ya no es tan pirámide, sino es una estructura, lo que se llama de base y de vértice ancho, porque también las personas mayores van a aumentar y van a disminuir la cantidad de niños, van a disminuir. ¿Y por qué está pasando esto? Ya salgo de acá para meterme en las teorías del envejecimiento, porque hay muchos factores que hacen que las poblaciones envejezcan. Uno es el control de la natalidad. Esto suele ser una pregunta de examen. ¿Por qué envejecen las sociedades? Porque las mujeres, las parejas, en realidad, mal dicho, las mujeres, controlan más su natalidad. Si bien acá pueden haber todavía familias muy numerosas, eso ustedes deben percibirlo, lo habitual es ver que la natalidad sea ya no más de 2 hijos por mujer o 2 hijos por familia, se llama fecundidad por mujer ese índice. La fecundidad por mujer en Argentina es 2.1 aproximadamente. Es decir, existen 2 hijos por cada mujer en la Argentina y eso es una disminución comparado a lo que ha sido años atrás. Esto también es interesante de ver cómo yo decía que las mujeres viven en un principio 4 años más que los hombres y eso se nota cuando se alcanza el final de la vida. Y bueno, y esto es una proyección de la República Argentina para el futuro, donde el segmento que más van a crecer van a ser los mayores de 80 años, ¿sí? Entonces, que no va a ser raro prácticamente ver una persona que llegue a los 90 años. Antes decíamos, bueno, 90 o 90 años sí, qué anciano, cuánto vivió.
Hoy una persona que fallece antes de los 80, muchos de nosotros decimos que es joven que falleció, ¿no? Porque la expectativa de vida se ha extendido y una persona que llega a los 65 años de vida, dicen con buen estado de salud, tranquilamente tiene muchísimas chances de vivir 15 años más, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos Salta? La pirámide de Salta es también de base ancha. Y vamos a meternos en esto, en esto que es, digamos, el lapso vital de cada especie, ¿sí? A ver, ¿por qué básicamente, por qué no tenemos, yo siempre les pregunto, ¿por qué no tenemos la vida eterna, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, a ver, vamos a verlo, ¿por qué, por ejemplo, la vida media de un ratón es 2-3 años? El minto, que es un gusanito, Clostridium elegans, 21 días. Los monos viven en principio 30 años. Los humanos, años atrás, creo que hace 2 años atrás, se descubrió probablemente la persona que más haya vivido en el mundo, se cree que 127 años. En la vida media, digamos, de los elefantes, 70 años. ¿Qué hace de alguna manera que las personas, o sea, ¿por qué no tenemos la vida eterna? ¿Por cuáles son las teorías por las cuales envejecemos y finalmente terminamos perdiendo la vida? ¿Sí? Esto es un poquito también una imagen que nos representa dos mujeres de la misma edad. Fíjense, son tomadas de los diarios, de la revista, una mujer que dice que tiene 95 años y juega tenis de mesa. Fíjense en cuán vital está, campeona, digamos, de tenis de mesa en Alemania, y esta mujer que probablemente tenga una demencia, de enfermedad de Alzheimer, fíjense en cómo la tienen que sostener de atrás. Miren la parálisis de la mirada que tiene, la mirada se fija. ¿Por qué una persona envejece con estas características y esta con esta característica, ¿no? Esa es un poco la charla de hoy, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son las teorías del envejecimiento? Esto también lo pueden ver en Farreras. Existe una teoría celular, existe una teoría exógena o ambiental, existe una teoría genética, y también probablemente lo que también sea cierto, que no haya una única verdad, sino una, digamos, conjugación de varias causas. Expliquemos la teoría celular. La teoría celular dice que las células tienen una determinada capacidad mitótica. Lo habíamos dicho quizás en los prácticos. Hay células que se reproducen muy rápidamente, las células de nuestras faneras, por ejemplo, el pelo. ¿A quién no le crece el pelo? Yo me tengo que ir a cortar el pelo más o menos una vez al mes, ¿sí? Entonces son células de altísimo índice mitótico. Y hay otras células que alcanzan su desarrollo, van a sostener su vida, pero no van a reproducirse con este índice mitótico. Por ejemplo, el hígado y mucho más, por ejemplo, las células del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué explica? Los leucocitos viven aproximadamente 72 horas, un glóbulo rojo vive 120 días. ¿Por qué una célula está codificada para vivir 3 días y otras 120 y otras prácticamente toda la vida como el sistema nervioso, sin capacidad de reproducirse? Porque cada célula, dice la teoría celular, tiene en sus cromosomas la capacidad de controlar el número de reproducciones, su lapso vital, que se llama life span, es decir, su tiempo de vida, su envejecimiento y su muerte celular en un periodo que se llama apoptosis. ¿Sí? ¿Está clarito este concepto? La teoría celular dice que cada célula tiene en una porción de sus cromosomas la capacidad de controlar su número de reproducciones, su lapso vital y su envejecimiento. ¿Sí? Esto está incluso fundamentado en experimentos en tejidos como los fibroblastos humanos. Esto es un tipo indeterminado de célula a los cuales se los ponía en cultivos con todas las capacidades externas para tener mitosis, y esa capacidad de la mitosis era limitada a pesar de tener todas las condiciones de vida, ¿sí? Entonces existe una capacidad limitada, aún
con todas las condiciones añadidas, digamos, para que se puedan reproducir. Pasemos a otro tipo de teoría. La teoría exógena o ambiental sostiene de que nosotros envejecemos a medida que nos vamos relacionando con el mundo, ¿sí? Un viejo profesor me decía que vivir en este mundo tiene un costo, no solamente el costo que pagamos en impuestos y en demás cosas, es mensurable con dinero, sino también, lo charlábamos en el jueves pasado, sufrir estrés, sufrir enfermedades crónicas, estar mal alimentado, sufrir enfermedades crónicas sobre todo de base inflamatoria, nos hace pagar un costo, ni que digo de sufrir enfermedades degenerativas. Entonces esta teoría exógena o ambiental sostiene que existen factores relacionados con la alimentación, con la generación de radicales libres, por ejemplo. Radicales libres son productos sí, del metabolismo celular, que tienden, digamos, a generar daños a nuestras células, ¿sí? Hay acúmulos de productos de desecho, como la lipofucsina, digamos, que son productos del metabolismo celular, y productos, esto lo vamos a ver más adelante, cuando estudiamos diabetes, hay procesos de glicosilización, o sea, procesos metabólicos que también generan, digamos, cierto daño celular, ¿sí? Entonces, la teoría exógena o ambiental significa que nosotros nos relacionamos con noxas, fíjense en cómo nos conectamos con los primeros prácticos, nos adaptamos a vivir esas noxas, pero en ese fenómeno de adaptación, eso tiene un costo para nosotros, y eso puede desencadenarse también en una teoría del envejecimiento. Y hay una teoría genética que dice que venimos programados genéticamente, ¿no es cierto? Venimos programados genéticamente para vivir una determinada cantidad de años. No sé si ustedes han visto o conocen una enfermedad que se llama progerie. La progerie es una enfermedad genética, lamentablemente. A ver, paso a explicarlo. Nosotros en la puntita de nuestros genes tenemos unas formaciones que se llaman telómeros. Esos telómeros, cuando se acortan producto de telomerasas, aceleran nuestro envejecimiento celular, ¿sí? La progerie son enfermedades muy raras que generan un envejecimiento muy prematuro. Son niños que tienen el aspecto de viejos. Si ustedes pueden googlear, van a ver como chicos de 14, 15 años, porque tienen un envejecimiento acelerado por el acortamiento de sus telómeros, ¿sí? Y chicos de 15 años tienen el fenotipo, o sea, se nos parece a una persona envejecida de casi 80, ¿sí? Entonces, estas son básicamente, las tres teorías que yo quisiera que recuerden. La teoría celular, que recuerden que cada célula tiene la capacidad de controlar su número de mitosis. La teoría exógena o ambiental, que existen factores relacionados con la vida externa, como los radicales libres, los productos terminales de glicosilización, los productos de desecho celular que generan envejecimiento, o la teoría genética, que es la inactivación secuencial de genes y el acortamiento de telómeros para producir el envejecimiento, ¿sí? Después, por supuesto, esas son quizás la teoría más aceptada. Después hay otras teorías que tienen que ver con factores extrínsecos, y volvemos a algunos conceptos que hemos dicho recién, factores dietéticos, factores higiénicos y factores ambientales que hacen que una persona obviamente no envejezca igual que otra, como también la exposición a radiaciones, a altura, a temperaturas extremas, a menor exposición a oxígeno, ¿sí? ¿Por qué fenotípicamente una persona que vive, digamos, en la puna tiene otra modalidad, parece como más avejentada, ¿no? Cuando la comparan con la persona quizás de la misma edad, digo la puna por poner un ejemplo, pero por poner el ejemplo podría ser otra parte de la provincia, entendemos a priori que tiene
condiciones ambientales mucho más agrestes o mucho más desfavorables. ¿Por qué parecen más envejecidas? Bueno, por eso, porque los factores extrínsecos también afectan a nuestro envejecimiento, ¿sí? Bueno, estas son las teorías de envejecimiento y esta es la primera parte de lo que yo quiero que ustedes retengan en esta teoría, ¿sí? Ahora, vamos a charlar un poquitito por qué las personas mayores son distintas, y esto pareciera una verdad de perogrullo, cuáles son los cambios que provoca el envejecimiento de las personas, naturalmente. ¿Sí? Bueno, naturalmente, lo primero es el aumento de la mortalidad. Naturalmente, las personas mayores, solo por la edad es para muchas escalas de predicción un factor de riesgo. Cuando usted va a analizar, por ejemplo, un factor de riesgo para neumonía, la edad más de 80 años o para otras enfermedades, la edad por sí sola ya es un factor que pesa y bastante para decir que esta persona tiene probabilidad de morir, ¿sí? Las personas mayores también cambian la composición bioquímica de sus tejidos. Está claramente demostrado la pérdida de agua corporal, digamos, la disminución de la masa muscular, que algo vamos a hablar de ahora, la disminución de la talla, la disminución de las distintas reservas, es el próximo punto. Nosotros tenemos reservas fisiológicas, no es lo mismo la función renal de una persona de 20 años a la de una persona de 75. Progresivamente vamos perdiendo reservas fisiológicas y eso se ve en los riñones, en la capacidad cognitiva, en la masa muscular, en la reserva cardíaca y pulmonar, ¿sí? Las personas mayores también tienen disminuida la capacidad de responder a un estímulo exterior. Nosotros lo veíamos en el práctico pasado cuando hablábamos de respuestas adaptativas y decíamos que la edad podría ser un factor para que una persona se adapte menos a un estrés. No solo es la edad, también son las enfermedades crónicas, ¿sí? Es el próximo punto, que es claramente el concepto de que tener enfermedades crónicas y tener muchas enfermedades, o sea, ser diabético, hipertenso, EPOC, y tener artrosis, por poner 4 enfermedades crónicas con base inflamatoria, no es lo mismo que no tener ninguna de ellas. O sea, la persona que tiene enfermedades crónicas, lamentablemente, tiene más chance de adaptarse menos a los procesos, digamos, que generan estrés a lo largo de nuestra vida. Y claramente la mortalidad aumenta de forma exponencial, ¿sí? Bien. Estos son los cambios fisiológicos que quisiera que retengan un poquito. ¿Qué nos pasa a medida que envejecemos? Decíamos que disminuye el contenido de agua, disminuye nuestra capacidad de masa magra, aumenta nuestra grasa, quien no, ustedes mismos, no sé, probablemente muchos de ustedes son jóvenes, pero ya tenemos varios años, vemos que no tenemos el mismo cuerpo de cuando teníamos 20 años. ¿Y qué cambió básicamente? Es la incorporación de masa grasa. ¿Y dónde se infiltra esa masa grasa? En las personas mayores, probablemente en vísceras y en músculo. Parte de eso vamos a ver hoy en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, ya charlamos el aumento de los productos de desecho celular que provocan acumulación de estos productos como las moléculas glicosiladas en la sangre. Bueno, y también repetimos el concepto que las personas mayores son mucho más susceptibles a sufrir cardiopatías, a cánceres, enfermedades pulmonares y demás. Bien. Existe un concepto que se llama fragilidad en las personas mayores, que es esta persona que parece que está haciendo equilibrio, pero cuando es, digamos, sometida a un fenómeno estresante, pierde el equilibrio y se desbarranca, ¿no? Es el clásico viejito que muchas veces escuchamos. Estaba tan bien hasta que se fracturó, estaba tan bien hasta que agarró neumonía, septicemia, COVID en tiempos actuales y prácticamente no volvió a ser el mismo. ¿Qué existe detrás de la fragilidad?
La fragilidad es un estado de pérdida de reservas fisiológicas. Esa persona probablemente venía perdiendo reserva fisiológica, venía perdiendo masa ósea, venía perdiendo masa muscular, venía perdiendo reserva cognitiva, pero cuando fue expuesta, digamos, acá lo vemos, fíjense la pérdida de reserva funcional, cuando fue expuesta a una situación de estrés, esa persona declinó de esta manera. Declinó de esta manera. Normalmente nosotros, lo decía hace un ratito, perdemos reserva funcional y creemos que esta reserva funcional recién se hace como muy marcada después de los 75 años en adelante. Pero otras personas pueden tener una pérdida de reserva mucho más precoz, y esto es lo que hay que desalentar, que la pérdida de reserva funcional, o lo que se llama capacidad intrínseca de las personas, sea muy precoz o muy prematura. ¿Sí? Vamos a meternos en un concepto que se llama la sarcopenia. ¿Sí? La sarcopenia es la pérdida progresiva de la masa muscular que se suele dar con el envejecimiento. No es la única causa. Sarcopenia, hay sarcopenias secundarias a cánceres, sarcopenias secundarias a drogas, pero la que nos va a ocupar esta noche es la pérdida de la masa muscular relacionada al envejecimiento. Normalmente, los seres humanos perdemos, dijimos, no tenemos la misma masa muscular que cuando tenemos 20 años, a los 50 años, naturalmente. Normalmente perdemos 1 a 2% de la masa muscular y 1% de la fuerza, más o menos por cada año de vida, ¿sí? Normalmente perdemos entonces esa capacidad, dije, de masa muscular a lo largo de la vida, ¿sí? Y la pérdida de la fuerza y la masa relacionada a enfermedades crónicas y envejecimiento se llama sarcopenia. Ahora, ¿cómo se define la sarcopenia? La sarcopenia se define en base a 3 cosas. No solamente es perder masa, sino perder fuerza y perder rendimiento físico, ¿sí? Una persona dice que está sarcopénico cuando pierde masa. Generalmente estas cosas van de la mano, ¿no? Una persona que pierde masa pierde fuerza, una persona que pierde fuerza no rinde físicamente como la anterior. Entonces, la pérdida, el diagnóstico está basado en perder masa más uno de los otros criterios asociados, ¿sí? Ahora, vamos a mirar un poquitito cuáles son los factores que contribuyen a la sarcopenia. Bueno, decíamos recién el envejecimiento mismo porque, lo habíamos dicho, perdemos masa en relación a 1% de nuestra masa corporal por cada año de vida, pero también la exposición a factores ambientales, esto ya lo venimos reiterando, dietas inadecuadas, estilo de vida muy sedentarios, enfermedades crónicas de base inflamatoria y sin duda drogas también, drogas entendiéndose por moléculas asociadas a tratamiento, por ejemplo los corticoides, la quimioterapia, ¿sí? Estas cosas pueden generar, digamos, pérdida de masa muscular. Entonces, ¿cuál es el actor central de la fragilidad? Como yo lo mostraba en la diapositiva anterior, probablemente el músculo. Hoy a las personas mayores no solo nos interesa que sean sanos desde el punto de vista cardiovascular, sino también sean sanos desde el punto de vista de su autonomía. Una persona que pierde masa muscular se va a discapacitar con más facilidad, se va a caer con más facilidad, se va a fracturar con más facilidad y naturalmente va a ser mucho más dependiente y va a perder autonomía, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que pasan en el músculo? Perdón, esto está acá, para que ocurra entonces esta pérdida de masa muscular. Volvemos a las teorías de las citoquinas, hablamos de enfermedades crónicas de base inflamatoria, la diabetes mellitus con su inflamación de bajo grado provoca inflamación también en las membranas celulares y en el músculo, la disminución de los factores de crecimiento tipo insulina,
la disminución de algunas hormonas como la testosterona o la vitamina D, que ahora está tan en boga con el tema COVID. La vitamina D, que en realidad es mal llamada una vitamina, es una hormona que se sintetiza en la piel, se activa en el sol y termina actuando en el músculo y en el hueso para aumentar la masa ósea y la masa muscular. Las personas mayores normalmente tienen declinación de los niveles de vitamina D. La disminución de la incorporación de nutrientes y de la actividad física, todo eso provoca daño muscular y pérdida de la masa magra o pérdida de la masa muscular en las personas mayores, ¿sí? Cuando preguntemos, yo siempre digo que el que viene a las teorías se tiene un plus porque le digo preguntas de examen. Una pregunta de examen es cuáles son los procesos presentes en la sarcopenia, y estos son lo que hay que responder. Incremento de citoquinas, disminución de niveles hormonales, disminución de la incorporación de nutrientes y disminución de la actividad física. Y fíjense en aquí, esto es un corte, esto es una resonancia magnética, esto es un corte de un muslo, es decir, esto es un estudio por imagen, naturalmente. ¿Cómo se ve el muslo, o sea, cómo se ve el miembro inferior de un hombre de 25 años comparado con uno de 65? ¿Qué es lo que cambió? ¿Se acuerdan de los fenómenos de hipotrofia que habíamos visto en la primera clase? Bueno, claramente acá existe un fenómeno de hipotrofia muscular, pero además de infiltración grasa. Fíjense en cómo este tejido blanco que se ve aquí y que acá se ve más agrandado, no es otra cosa que el tejido graso del muslo, que en el hombre de 65 años está más agrandado. Y hay infiltración grasa también en otras partes del músculo que no tenía a los 25 años. Esto está representado acá en este gráfico, donde vemos que una persona tiene infiltración grasa del brazo, infiltración grasa en el abdomen, infiltración grasa en las vísceras, y ha perdido masa muscular. Entonces, lo vemos acá en el gráfico de arriba, se reduce la fibra muscular por fenómenos de hipotrofia y se aumenta por infiltración grasa los tejidos grasos. Y se da lugar a un concepto que se llama obesidad sarcopénica. Es la peor de las combinaciones, que es sujetos obesos con baja masa magra, con masa muscular. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que tiene nuestro músculo? Nuestro músculo nos da movilidad, nos da equilibrio, nos genera calor. Recuerden cuando vimos fiebre en la clase pasada, dijimos que ¿por qué temblamos? Porque la actividad muscular genera calor, genera energía. Además, es una reserva muy importante de proteínas y aminoácidos. Participa nuestro músculo en el sistema inmunológico y pareciera que tiene que ver con supervivencia durante los periodos de estrés. ¿Sí? Este es el concepto de obesidad sarcopénica. Fíjense este gordito, como tiene aumento del perímetro abdominal y probablemente, probablemente es el gordito de piernas flacas. Tiene infiltración grasa y obesidad abdominal. ¿Sí? Esta es una obesidad muy perjudicial porque aumenta el riesgo cardiovascular por los conceptos de obesidad, pero por sarcopenia aumenta mucho la inmovilidad, el riesgo de fractura y de discapacidad. Bueno, vamos allá a ir a la última parte de la teoría, mostrando rápidamente. Ustedes van a tener la teoría subida en el aula. ¿Cuáles son los distintos cambios? Es muy largo esto, yo me voy a centrar en los que más nos importa en la carrera de nutrición. A nivel del sistema nervioso, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Sí? La disminución de los neurotransmisores, el enlentecimiento del lenguaje, la disminución de la memoria, la disminución de la función motora. ¿Sí? Esto lo van a tener ustedes para que lo puedan leer. Yo quiero concentrarme en los cambios del aparato digestivo. Bueno, los cambios endocrinológicos dijimos recién, cómo se van dando disminución de la secreción de testosterona,
Es muy interesante, el testosterona en el último tiempo se vino investigando si reponiendo testosterona a las personas mayores podíamos devolverle la masa muscular, y si bien hay trabajos que dicen que aumenta el vigor físico, aumenta mucho el riesgo de fenómenos cancerígenos. La testosterona, por lo tanto, no es recomendable suplementarse continuamente con testosterona, ¿sí? Cómo disminuyen también algunas hormonas tipo somatomedinas o hormonas de crecimiento o factores tipo insulina, ¿sí? Bueno, esto, algunos conceptos sobre la disminución que ocurre en el nivel del cardiovascular. Las personas mayores tienen disminuido el gasto cardíaco, pero sin embargo su respuesta al estrés no está modificada. A nivel del aparato respiratorio se disminuye la distensibilidad del tórax, dijimos que perdemos reserva pulmonar, se reduce el área de intercambio de oxígeno. A nivel renal, las personas mayores tienden a perder filtrado glomerular, hay una reducción, más o menos 10% del filtrado glomerular se pierde por cada década arriba de los 40 años, hay menor capacidad de conservar el sodio y menor número de nefronas. Y lo que nos interesa para el desarrollo de nuestras carreras es qué pasa en el aparato digestivo. Bueno, hay una producción disminuida también del ácido clorhídrico, se llaman aclorhídrias o hipoclorhídrias del envejecimiento, se lentifica el vaciamiento del estómago, se produce menos factor intrínseco, comienzan a aparecer factores síntomas de estreñimiento, y puede alterarse o no en forma variable según los distintos tipos de envejecimiento la capacidad absortiva. ¿Sí? Bueno, chicos, yo voy a dejar de compartir y voy a dar lugar a las preguntas. Profe, una consulta. Sí. Si bien seguramente se habla mucho de la sarcopenia ya en personas adultas, y sobre todo pasando la tercera edad, hoy también yo creo que hay una incidencia de esta misma enfermedad en jóvenes adultos, ¿no? Sobre todo en estudiantes como nosotros, que estamos muy expuestos a horas muy grandes de estudio y no ejercemos también una actividad que involucre fuerza o resistencia en la musculatura, ¿verdad? Sí, mira, es interesante lo que vos me traes a discusión, ¿no? A ver, la sarcopenia que yo he mostrado hoy está muy asociada a envejecimiento, ¿viste? Y todos los factores inflamatorios, la disminución de los niveles hormonales, bueno, eso está asociado al envejecimiento. Dije que no es la única causa de sarcopenia. Hay sarcopenia caquexia asociada a cánceres, hay sarcopenia caquexia asociada a inmovilidad, por supuesto, hay personas que sufren lesiones medulares, por ejemplo, severas, que quedan postrados y se ponen sarcopénicos porque pierden el tono, la inervación muscular. Ahora voy a tu ejemplo. Vos dijiste recién, nosotros los estudiantes podemos ser sedentarios y activos a la misma vez, y es así, pueden ser sedentarios y activos a la misma vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden pasar... ¿cómo se miden los niveles de actividad física? Esto ya no tiene tanto que ver con el tema con hoy, pero está bueno que lo traigas. La actividad física, para definir una persona sedentaria, se mide en la cantidad de minutos que hacemos actividad física a lo largo de la semana, ¿sí? Y, por ejemplo, decimos que una persona es sedentaria cuando hace menos de 150 minutos de actividad física semanales, por ejemplo. No sé cuánta actividad física semanal hacen ustedes, ¿sí? Esto, para tener 150 minutos de actividad física semanal hay que salir a por lo menos, es lo que le recomendamos a las personas, 30 minutos de actividad todos los días, le decimos los médicos, ustedes también, los nutricionistas, pero ¿cuánto tengo que hacer, doctor o licenciada? Y más o menos 30 minutos, ¿no? Me dicen, eso llevado a 5 estímulos semanales son 150 minutos. O bueno,
o se pueden hacer 2 estímulos o 3 estímulos de 50 o 60 minutos, y si lo hacen, no son sedentarios. No son sedentarios, pero a la misma vez una persona puede salir, o sea, yo me imagino, a ver, lo veo muchos de ustedes, y ahora termina la clase, se van a hacer 60 minutos de una caminata, o van a trotar, no sé cuánto se van a animar con este frío, pero a la misma vez son capaces de pasar 10 horas frente a una computadora estudiando. Entonces, ¿podemos ser sedentarios y activos a la misma vez? Por definición sí, o sea, podemos a veces pasarnos 10 horas sin movernos y a la misma vez hacer actividad física. Es interesante ese concepto. Igualmente yo creo que por ahora, por la edad que ustedes tienen mayoritariamente, es probable que no estén sarcopénicos, quiero creer, ¿no? Quiero creer que tienen buena nutrición, que tienen buen tenor hormonal, que se alimentan bien y que duermen bien y que al menos hacen 3 estímulos semanales de actividad física para no caer en sarcopenia, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿y cómo se detectaría, digamos, la sarcopenia, o sea, siguiendo la pregunta que hizo mi compañero, o sea, en jóvenes, digamos? ¿Qué O sea, ¿sería preguntón? posible o no? ¿Qué preguntón? Bueno, lo que les interese este tema, los invito. Ahora es difícil vernos presencialmente. Cami Moreno dice, ahora mismo se va a hacer ejercicio para no estar sarcopénica. Bien, Cami, abrigate. Te dije, acordate que los factores externos también nos generan daño. No caigas con resfrío, yo estoy un poquito resfriado. ¿Qué preguntón que hiciste? ¿Cómo se mide la masa muscular? ¿Cómo se mide? Bueno, hay muchas formas de medirla. Hay muchas formas. Yo dije que sarcopenia tiene que tener 3 conceptos: pérdida de masa, pérdida de fuerza y pérdida de función. Vos, para decir que una persona está sarcopénica, tenés que medirle esos 3 dominios. Hay medidas antropométricas, por supuesto, se mide el perímetro del bíceps, se miden los perímetros de pantorrilla, que son los músculos más accesibles, pero sabemos que esas mediciones tienen muchas chances de ser inexactas en personas obesas, porque cuando vos estás midiendo un bíceps o una pantorrilla de una persona obesa, estás midiendo, esto lo saben mucho más ustedes que los nutricionistas que yo, estás midiendo tejido graso y tejido magro a la vez. Entonces, probablemente el bíceps o la pantorrilla ya sea una medición con altas chances de error, ¿sí? Hay otras formas de medir, como medir la fuerza, por ejemplo. Se utilizan dinamómetros, que es una pistolita que yo te hago apretar y te mido cuánta fuerza tenés para apretar una pistola, y esa pistola está ajustada a tu edad y a tu peso. Es decir, para tu edad y tu peso y tu talla vos deberías medir tanta fuerza, ¿sí? Y hay otras, haciendo referencia recuerdan que es masa, fuerza y función, y hay otra forma de medir que es la función, es decir, por ejemplo, hacerte caminar y medir cuánto es la velocidad de la marcha que una persona camina, o hacerte pruebas de rendimiento físico, medirte con qué velocidad vos te levantás 5 veces de una silla. Por ejemplo, estas son no quiero meterme en este tema, es un tema que a mí me apasiona mucho, pero son las formas de medir la sarcopenia, yendo a tu pregunta. Como decir, ¿cómo se mide? Bueno, hay formas de medir antropométricas, hay formas de medir fuerza y hay formas de medir función. Hoy la medición de la sarcopenia es un poco compleja, pero bueno, se la utiliza de esa manera, ¿sí? También, claro, acá alguien dice composición corporal, ¿sí? Por bioimpedancia se puede medir, y hoy por hoy el mundo está midiendo masa muscular por densitometría. Es decir, así como hacemos densidad mineral ósea y medimos la densitometría a las mujeres, sobre todo para ver cuán denso es la cadera o cuán densa es su columna, se pueden usar densitómetros para ver también masa muscular. Pero bueno, no era la idea de hoy hablar de diagnóstico, ustedes no están en esa fase, pero yo sé que tu pregunta me lleva a eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo mido masa?
bueno, se puede medir de todas esas maneras. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas de los prácticos pasados? Bueno, el práctico, la teoría que viene, los invito entonces 19 horas. Vamos a hacer un repasito de las 4 teorías, hasta el momento. Por ahí no se la pierdan porque va a estar buena. Recuerden que solamente hay 300 asistentes en estos Zoom. Y aparte está buena como preparcial, así nos sacamos todas las dudas. Hay una pregunta acá de Marcelo Segura. Las personas mayores que aún mantienen su masa corporal bien voluminosa, ¿se debe a algún factor genético o puede ser que todos lo logremos haciendo ejercicio? Buenísima tu pregunta. Eso se llaman adultos mayores robustos. Así como están los frágiles que yo te mostré que se fracturan, se discapacitan, en el otro extremo están estos viejos bien robustos que uno los ve, viejos en el sentido cariñoso, digo, ¿no? O sea, uno los ve que todavía tienen las abdominales marcadas, que parecen que tienen un cuerpo de una persona de 40 o 50 años, o menos incluso. Bueno, probablemente tienen que ver con genética, probablemente tengan que ver con todo. Genética, hábitos saludables, ejercicio, probablemente suplementación también. Existen adultos mayores robustos, vigorosos, también los hay las mujeres, hay un montón de deportistas. A mí me gusta el running, por ejemplo, soy un mal corredor, pero me encanta correr, y yo he corrido maratones. Googleenla, hay una persona que tiene 80 años y corre maratones de montaña. Y bueno, por supuesto con su tiempo, a veces asistida, en los momentos, digamos, en los tramos más difíciles, una persona, pero hay personas de 70, 80 años que son deportistas y son muy buenos deportistas para su edad. Probablemente tiene que ver con todo esto. Hábitos saludables, baja carga genética, enfermedades crónicas, suplementación, dietas saludables. La anorexia en el envejecimiento, uy, eso es un temón, no sé, no me animaría a responderte ahora, porque anorexia, caquexia, el envejecimiento está muy ligada a la interrupción de los factores del apetito. Nosotros para tener apetito tenemos una conexión del aparato digestivo con la corteza cerebral, y probablemente esta anorexia está ligada a síndromes depresivos, a deterioros cognitivos tipo demencia, enfermedades terminales. ¿Qué hace que una persona no tenga apetito? Es la interrupción de los circuitos de saciedad, pero también la interrupción de lo que se llama la fase cortical de la alimentación. Es decir, yo en este momento, siendo las 8 de la noche, me imagino una rica empanadita y ya me está dando hambre, ¿viste? O sea, ya, bueno, ese fenómeno de evocar algo que a mí me genera bienestar, comerlo y me genera apetito, las personas mayores, sobre todo con deterioro cognitivo, lo pierden, ¿sí? Y esto es muy importante, quizá si da, en el curso del año vamos a hacer seminarios para hablar de estos temas, porque muchas veces nos empecinamos en darle de comer a personas que no tienen apetito. Y lo único que generamos es náuseas, vómitos o, digamos, fenómenos como el disconfort, ¿no? Así que, bueno, ¿hay alguna preguntita más? ¿O se van a correr, se van a hacer actividad física? No sé, Cami Moreno me dice que ya se está poniendo, creo, las zapatillas, ya sale a hacer 50 minutos de running para no estar sarcopénica, digamos. Ya quisiera ya salir con este frío. Bueno, entonces vas a hacer ejercicio de resistencia. Me voy a ir a poner a bailar. Muchos ejercicios, no solamente aeróbicos, sino resistencia, que ahora están muy de moda, como son los funcionales, que es trabajar con la propia resistencia de mi cuerpo. Y que, ¿por qué están de moda? Porque pues justamente se instaló el concepto de que preservar la masa muscular genera mucha calidad de vida. Bueno, se va a trotar, dice, a la placita. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves para preparcial para poder
revisar todo. Bueno, ¿Profe? gracias. Chao, chao. Gracias, Una profe. Chao, pregunta profe, es, gracias. ¿este capítulo en qué parte de Fallera lo encuentro? Este capítulo, perdón, ¿En qué parte del Fallera lo encontramos? lo vas a encontrar en envejecimiento en la sección geriatría. Y nosotros vamos a subir documentos de la cátedra que son de mi autoría, así que podés leer las cosas que vamos a subir, como también el capítulo de geriatría, teorías del envejecimiento, de Farreras. ¿Ah? Bien, gracias, profe. Bien. Bueno, buenas Hasta luego, noches, profe. Chao, buenas profe. semanas. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe.